Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 16. La oscuridad a paso al amanecer. Y aquí, mientras las farolas del puente se vuelven pálidas en la luz de resurrección sin humo de Londres, la oscuridad a paso al amanecer. Dante Gabriel Rossetti. Encontrado. Esto es una completa locura, James. Exclamó Anna mientras posaba la taza de té en la bandeja con tanta fuerza que se hizo una grieta en la porcelana. James pensó que debía de estar bastante molesta, su aprecio por la porcelana buena era legendario. ¿Cómo puedes pensar algo así? James echó un vistazo alrededor. Sus amigos lo miraban desde las sillas que habían aproximado al agradable fuego de la salita. Anna, elegante con su chaleco azul y polainas negras, Christopher, con los ojos muy abiertos, y Thomas, con la boca apretada en una delgada línea. Lucie, con las manos en el regazo, estaba en una clara lucha con sus emociones, pero intentaba no mostrarlo. No había planeado decíroslo, confesó James. Se había sentado en un sillón, pensando que estaría bien sentirse cómodo cuando les contara a sus amigos que a lo mejor estaba matando a gente mientras dormía. Pero después de ver esa marca en el alféizar. ¿Se supone que eso nos tiene que hacer sentir mejor?, preguntó Thomas. No querías contárnoslo porque sabías que te diríamos que era ridículo, argumentó Lucie. Cordelia y tú ya nos librasteis de Belial. Pero a un príncipe del infierno no se le puede matar del todo, replicó James cansado. Estaba completamente exhausto, apenas había dormido la noche anterior, apenas había comido, y la visita de Grace lo había desestabilizado. Apartó los pensamientos sobre ella, y se esforzó por centrarse en el asunto que tenía entre manos. Todos lo sabemos. Puede que Belial quedará muy debilitado tras la herida que le hizo Cortana, pero eso no significa que ya no tenga poder. Alguien tuvo que hacer esa marca en mi alféizar esta mañana. Ya has mencionado esa marca antes, intervino Christopher. ¿Qué era? ¿Por qué estás tan seguro de que tiene que ver con Belial? James se levantó y cogió el Monarchia Daemonium de donde lo había puesto, en la banqueta del piano. Era un volumen muy grande, encuadernado en cuero púrpura. Aquí leí por primera vez información sobre Belial y los otros 8 príncipes del infierno, dijo. Cada uno tiene un sigilo, una marca por la cual se lo conoce. Se sentó y abrió el libro en las páginas dedicadas a Belial. Este es el símbolo que vi en el hielo. Los otros se agruparon alrededor, Anna se apoyó sobre el respaldo de la silla de James. Hubo un silencio mientras contemplaban la ilustración de Belial, estaba de espaldas, con la cabeza vuelta hacia un lado dejando ver un perfil anguloso. Llevaba una capa de color rojo oscuro, y una mano rematada en garra era visible por un lado. No llegaba a ser el elegante caballero con el que James se había encontrado en el reino de Belfegor, pero mantenía el mismo aire amenazante. ¿Así que Belial te dejó su tarjeta de visita?, murmuró Anna. Qué maleducado no esperar a que llegase el lacayo. Entonces, ¿se supone que es un mensaje?, preguntó Thomas. ¿Como una forma de decir, estoy aquí? Quizá como una forma de decir que yo soy él, opinó James. Tal vez haya encontrado una forma de poseerme mientras estoy inconsciente. No eres un asesino ni estás poseído, masculló Lucie. Por si lo has olvidado, los demonios no pueden poseer a los cazadores de sombras. ¿O es que te piensas que nuestros padres se olvidaron de ponernos los hechizos de protección cuando nacimos? Lucie, replicó James. No pienso eso. Pero hablamos de Belial. Es un príncipe del infierno. La mitad de mi vida ha contactado conmigo cuando caminaba en sueños.
Si hay alguien que pueda romper un hechizo de protección, ese es. No, se supone que nos protege precisamente de cualquier interferencia demoníaca, objetó Christopher. Originariamente, el hechizo se hizo para mantener alejada a Lilith. Los ángeles Zambi, Sansam y Semangelaf son sus enemigos mortales. Pero el ritual al completo, realizado por los hermanos silenciosos, debería ser lo suficientemente fuerte para mantener alejado a Belial, o incluso a Leviatán. Un gran recordatorio de que podría ser peor, admitió James. Nuestro abuelo podría haber sido Leviatán. Ambos tenemos tentáculos. Qué difícil encontrar ropa que te sirviera, bromeó Christopher. ¿Y qué hacen estos sigilos? Preguntó Thomas mientras se echaba atrás en su silla. ¿Son meras firmas? James dejó el libro en la mesita que había junto al fuego. Son más que símbolos. Se pueden usar para invocarlos. Los antiguos cultos solían crear marcas enormes con piedras alzadas o marcas en el suelo, que servirían como vías de entrada para los demonios. Se detuvo, asaltado por un pensamiento repentino. Christopher, ¿tienes un mapa de Londres? Soy un científico, no un geógrafo. Protestó Christopher. No tengo un mapa de Londres. Lo que sí que tengo es un vial con veneno Raum, añadió, pero está en mi zapato, y me va a ser difícil alcanzarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Dijo James mirando alrededor. No. Bien. Vale, un mapa. Anna se subió con ligereza a una silla tapizada para alcanzar una estantería alta. Bajó un volumen que contenía mapas. Qué suerte que tengas una biblioteca bien surtida, James. James cogió el libro, lo puso sobre la mesa y empezó a pasar las páginas. El mapa de Londres fue fácil de encontrar, no había londinense que no reconociera la forma de su ciudad, con sus orillas abarrotadas, sus puentes y su río recorriendo muelles y dársenas. Sin prestar atención a las protestas de Thomas, James cogió un bolígrafo del bolsillo de su amigo. Empezó a hacer marcas en el mapa, enumerándolas en orden. Clerkenwell, Finch Lane, Schulane, Shepherd Market. Creo que sí que está poseído, dijo Thomas. Está estropeando un libro. A grandes males, grandes remedios. James entrecerró los ojos. Las marcas estaban sobre el mapa, una por cada lugar donde se había encontrado un cuerpo. Las había unido con el bolígrafo, pero no formaban nada que se pareciera a la marca de Belial. Había pensado que quizá alguien estuviera intentando dibujar la marca con las localizaciones elegidas para los asesinatos, completó Christopher con expresión pensativa. Sí, ya he visto lo que estabas haciendo. Está bien. Pensado, pero no parece que tenga nada que ver con la marca de Belial. Son todos círculos, y esto es más como una línea que hace una curva al final. James dejó el bolígrafo en la mesa. Era solo una teoría. Pero no significa que Belial no esté poseyéndome mientras duermo. Pensá en lo que le dijo el fantasma de Filomena a Cordelia, que había herido a Belial y por eso debería ser capaz de ayudarla. Quizá porque sabía que su asesino era también uno de los príncipes del infierno. Incluso puede que él mismo. No podemos saber si quería decir eso o no, objetó Thomas. Y si Belial está actuando a través de ti, sabes que no sería culpa tuya, ¿no? Durante un momento, todos se quedaron en silencio. James respiró profundamente. Si fueras yo, ¿lo sentirías así? Preguntó. Bueno, no puedes no volver a dormir nunca, contestó Christopher. Los estudios al respecto demuestran que es muy dañino. Sé razonable, pidió Anna. ¿Cómo ibas a ir y venir en medio de la noche, dándote golpes y chocando con las cosas porque estás dormido, y no despertar a toda la casa? No estoy seguro de que sea lo mismo que andar en sueños, repuso James. A lo mejor no iría golpeándome con las cosas.
Quizás sea más consciente y los sueños son una especie de recuerdo de lo que he hecho. Y sentía la garganta seca como un desierto, y la noche que Elías murió, cuando soñé, fue diferente de otras veces. Él pareció verme. Me reconoció. Anna, que había estado paseando arriba y abajo, se detuvo. Dijo tu nombre. No, tuvo que admitir James. Pero vi que me reconocía. Dijo algo, creo que fue, eres tú, pero no dijo mi nombre. Sus amigos intercambiaron miradas preocupadas. Ya veo por qué no querías que Cordelia estuviera aquí, dijo Anna finalmente. Decirle que crees que puede ser responsable de la muerte de su padre. Pero no lo eres, James, insistió Lucie. De hecho, sí que quería que estuviera, informó James. Creo que Matthew y ella están a punto de llegar. No puedo ocultarle esto. Un engaño así, negó con la cabeza. No. Si ella me odia después de esto, necesitaré que estéis aquí para ella. Sois sus amigos. No odiarte, James, empezó Anna. Y como si sus palabras fueran una señal, todos oyeron el sonido del motor de un coche deteniéndose delante de la casa. Las voces de sus amigos empezaron a murmurar detrás de James mientras éste iba a abrir la puerta. Iba en mangas de camisa, y el aire frío del exterior le traspasó con fuerza la tela. No nevaba, pero con la puesta de sol había llegado una niebla que difuminaba los contornos de las cosas y hacía que el coche pareciera un carruaje de hadas tirado por caballos invisibles. Se apoyó contra la jamba de la puerta mientras Matthew, una sombra en la niebla, rodeaba el coche para ayudar a Cordelia a salir. La manta en la que iba envuelta empezó a deslizarse al levantarse, pero Matthew la cogió antes de que cayera al suelo y se la recolocó cuidadosamente sobre los hombros. A pesar de la niebla, James pudo verle la sonrisa. Tuvo una sensación extraña, como un hormigueo entre los omóplatos. Quizá fuera aprensión, la perspectiva de contarle su historia a Cordelia no era agradable. Ella y Matthew se acercaban a la casa, y el sonido de sus botas sobre el suelo quedaba amortiguado por la nieve. Cordelia llevaba el pelo suelto, y el brillante color rojo era el único punto que destacaba en la niebla monocromática. Daisy, llamó James. Matt. Entrad. Vais a congelaros. Segundos después ya estaban entrando y Matthew se acercó a ayudar a Cordelia con el abrigo antes de que James pudiera pensar en hacerlo. Ambos tenían las mejillas rojas a causa del viento. Matthew no dejaba de hablar del coche y le decía a James que tenía que probarlo. Cordelia, por el contrario, estaba callada y se quitaba los guantes con mirada pensativa. Cuando Matthew hizo una pausa para respirar, ella la aprovechó. James, ¿quién está en casa? Anna, Lucie, Thomas y Christopher están en la salita, contestó. Les he pedido que vinieran. Matthew frunció el ceño mientras se quitaba las gafas de motorista. ¿Va todo bien? No del todo, respondió James, y añadió al ver sus caras preocupadas. No ha habido más muertes, no se trata de eso. Pero hay algún problema, ¿no? Insistió Matthew. ¿Ha pasado algo más? El enclave ha hecho algo horrible. El enclave está dividido entre dos teorías, una dice que es un mago que se ha vuelto asesino, la otra, que es un cazador de sombras, explicó James. Pero Thomas y Anna te lo pueden contar mejor. Matt, si no te importa, tengo que hablar un momento a solas con Cordelia. Un destello de alguna emoción cruzó por el rostro de Matthew, pero se desvaneció antes de que James pudiera identificarlo. Pues claro, dijo mientras pasaba junto a James para luego perderse por el pasillo. Cordelia miró a James. Tenía el pelo húmedo y se le curvaba alrededor de la cara como capullos de rosas. Una vocecilla en su cabeza le gritaba a James. Tienes que decirle que has besado a Grace.
Le dijo a esa vocecilla que se callara. Lo que tenía que decirle antes era mucho peor. Te he echado de menos, comenzó. Y antes de que entremos en la salita, me gustaría disculparme. Lo que dije sobre tu padre en el ossuarium fue imperdonable, y haberlo echado aquella noche es algo de lo que me arrepentiré siempre. Pero ella ya estaba negando con la cabeza. No, soy yo la que tiene que disculparse. No tienes que lamentar nada. No podrías haber salvado a mi padre. Desgraciadamente, tú fuiste el último en verlo, y él vino a... Oh, qué vergüenza que te pidiera dinero. Había un tono frío de enfado en su voz. Sacudió la cabeza y algunos mechones escurrieron de las pocas pinzas que aún lo sujetaban. Precisamente fue Alastair, qué ironía, quien me lo dejó claro. Hiciste lo que tenías que hacer, James. Hay más, dijo obligándose a hablar. Más cosas que tengo que contarte. Y no sé si seguirá siendo tan amable conmigo cuando lo haya hecho. Vio que ya daba un respingo y luego se obligaba a calmarse. Era como un recordatorio de lo mucho que su niñez le debía de haber enseñado sobre estar preparada para las malas noticias. Dime. En cierta forma, era más fácil contárselo a ella de lo que había sido contárselo a los demás. Daisy ya sabía de sus despertares entre gritos tras una pesadilla, de la ventana abierta de su dormitorio, de las cosas que veía en sueños. Daisy, igual que él, había conocido a Belial. Una cosa era imaginarte enfrentándote a un príncipe del infierno. Otra muy distinta, encontrarte frente a uno, sentir la brisa glacial de su odio, su maldad, su poder. Se obligó a contárselo todo, su experimento, las cuerdas, la marca en el alféizar, mientras ella lo miraba tranquilamente. Creo que no debería haberte dejado solo la pasada noche, dijo cuando él acabó. James tenía el pelo sobre los ojos y se lo apartó con una mano temblorosa. Lo peor de todo es que no sé mucho más ahora que antes. Y que quizá tengamos que contratar a otra doncella para reemplazar a Effie. ¿Qué dicen los demás?, preguntó ella. Se niegan a creerlo, contestó. Parecen creer que la impresión de lo que ha pasado con tu padre me ha trastornado el juicio. Cogió aire. Daisy, el odio que he sentido, en cada sueño, solo puedo entenderlo como el odio de Belial. Y tu padre, volvió a coger aire. Si no quieres saber nada de esto, de mí, ¿lo entendería? James, Cordelia le cogió la muñeca y él sintió ese pequeño gesto como una descarga de electricidad en el cuerpo. La cara de ella reflejaba determinación. Ven conmigo. Dejó que lo llevara por el pasillo hasta la salita, donde los otros seguían reunidos. Matthew se había sentado en el respaldo del sofá y se volvió hacia James cuando éste entró en la habitación, con los ojos empañados por la preocupación. La mirada azul de Anna voló hacia Cordelia. ¿Se lo has dicho? Cordelia soltó la muñeca de James. Sí, lo sé todo, dijo. La voz le sonaba plana. Había algo diferente en ella, pensó James, algo que no sabría precisar qué era. Había cambiado, desde el día anterior, incluso. Pero, claro, había perdido a su padre. Su familia nunca sería la misma. Es ridículo, protestó Matthew, levantándose del respaldo del sofá. James, no puedes pensar en serio que... Entiendo por qué lo piensa, lo interrumpió Cordelia, y Matthew se quedó parado a mitad de movimiento. Todas las cabezas se volvieron hacia Cordelia. Cuando conocí a Belial, pensé dos cosas. La primera, que haría todo lo que fuera por huir de él. Y la segunda, que daba igual lo que yo hiciera, porque todo su interés estaba centrado en James. Y así ha seguido siendo hasta ahora. Si tiene alguna forma de llegar hasta él, lo hará. Pero James no es un asesino, objetó Lucy. Él nunca. Yo tampoco creo que lo sea, convino Cordelia. Si Belial lo está controlando, entonces nada de esto es culpa suya.
Nadie puede culparlo. Cualquiera de nosotros haría lo mismo, porque el poder de un príncipe del infierno, sacudió la cabeza, es imparable. Anoche, intenté detenerme a mí mismo, contó James. Y aún así, de alguna manera, me levanté con las cuerdas cortadas. No puedes hacer esto solo, dijo Cordelia. De hecho, si queremos tener una certeza sobre lo que está pasando, no puedes estar solo en ningún momento. Tienes razón, apoyó Anna. Esta noche nos quedaremos aquí, vigilando. Si intentas salir, lo sabremos. No si lo intenta por la ventana, señaló Christopher, con toda lógica. La tapiaremos, sugirió Thomas, metiéndose por completo en el plan. Y que alguien se siente al lado de James. Dejaremos que duerma, pero vigilaremos lo que pasa, dijo Matthew. Yo lo haré. Sería mejor que lo hiciera Cordelia, repuso James con tranquilidad. Matthew pareció un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque tengo a Cortana, respondió Cordelia. Ya he herido a Belial con ella, así que supongo que, si fuera necesario, por primera vez pareció dudar, podría hacerlo otra vez. De hecho, añadió James, si fuera necesario, podría acabar conmigo. Ni hablar de eso, exclamó Lucy poniéndose en pie. Nadie va a acabar con nadie. Excepto con Belial, matizó Christopher. Si aparece, en persona, ya sabéis, no dentro de James, como quien dice. En ese caso, tendrás que herirme, dijo James a Cordelia. Apuñálame en la pierna, si es necesario. La izquierda, mejor, soy bueno con la derecha. Promete que nos llamarás si nos necesitas, pidió Matthew. Intercambió una mirada con James, que expresó todas las cosas que Matthew jamás diría delante de toda esa gente, a pesar de lo mucho que los apreciaba. Esa mirada decía que amaba a James, que estaría allí toda la noche, si James lo necesitaba, que creía en James como en sí mismo. Pues está decidido, confirmó Anna. Nos quedaremos a pasar la noche aquí y nos aseguraremos de que James no salga de su habitación. Cordelia estará de guardia en el piso de arriba. Y yo haré una incursión a la despensa, ya que es probable que nos entre el hambre. Un ejército avanza al ritmo de su estómago, o eso dice el refrán. ¿Y qué vamos a hacer para mantenernos despiertos toda la noche? Preguntó Thomas. Podría leeros fragmentos de la bella Cordelia, sugirió Lucie. Llevo algunas páginas en mi bolso. Una nunca sabe cuándo la van a visitar las musas. Oh, cielos, exclamó Matthew buscando su petaca. En ese caso, voy a necesitar brandy. ¿Qué era lo que decía Lord Byron? El hombre, siendo razonable, debe emborracharse, lo mejor de la vida no es más que embriaguez. Levantó la petaca a modo de brindis. Lucie, empieza. Igual que se luchará contra los demonios del infierno en el piso de arriba, así lucharemos contra los demonios de la prosa romántica aquí en la salita. James se retiró a su habitación con Thomas, que lo ayudó a tapiar la ventana antes de volver al piso de abajo a jugar a las cartas. Cordelia, tras ir a su propia habitación para ponerse una ropa más cómoda, se unió a James, que cerró con llave la puerta que conectaba su dormitorio con el baño y puso una silla trancándola, para mayor seguridad. Luego, James empezó a desnudarse. Cordelia supuso que tendría que haberse esperado esto. Después de todo, la idea era que James se fuera a la cama, y no iba a hacerlo con los zapatos y la chaqueta puestos. Cogió una silla, la puso junto a la cama y se aposentó en ella, con Cortana cruzada sobre el regazo. Tu paseo de hoy, le dijo él mientras se desabotonaba los puños. La camisa se abrió en las muñecas, dejando a la vista la marcada línea del antebrazo. ¿Te has sentado bien? Sí, contestó ella. Hay una historia fantástica de un túmulo en los Downs de Berkshire que dice que si dejas una moneda, Bailan del herrero te arregla la espada. Llevé allí a Cortana, y sí que parece que la noto mejor en la mano. Quería contarle el resto de la historia,
sobre Bailan del Herrero y su juramento como paladina? No se lo había contado a Matthew. En aquel momento, le había parecido demasiado nuevo y maravilloso. Y en ese instante se dio cuenta de que tampoco se lo podía contar a James, era excesivo, una historia demasiado extraña para esa noche. Si todo iba bien, ya se lo contaría al día siguiente. Cuentan que Bailan del Herrero fabricó la espada Balmung, usada por Sigurd para acabar con el dragón Fafnir, dijo James mientras se quitaba la chaqueta y los tirantes. Un rey encarceló a Bailand, para intentar obligarlo a forjar armas. Como venganza, mató a los hijos del rey y convirtió sus calaveras en cálices y sus ojos, en colgantes. Cordelia pensó en el colgante de piedra azul que Bailand llevaba y tembló un poco. No tenía el menor parecido con unos ojos, pero no había nada en ese hombre que la hiciera creerlo incapaz de los hechos que James le había contado. Dicen que todas las espadas tienen alma, respondió Cordelia. Eso me hace sentir un poco intranquila respecto a la de Cortana. Él sonrió de medio lado mientras se desabotonaba la camisa. Quizá no todas las historias son ciertas. Esperemos que no, coincidió ella mientras él se subía a la cama con los pantalones y la camiseta interior, las almohadas ya estaban apiladas contra el cabecero, y un rollo de cuerda reposaba en el cobertor. La camiseta interior le dejaba los brazos desnudos del codo para abajo, donde la piel mostraba las marcas negras y las cicatrices pálidas de runas ya borrosas. Me ataré la muñeca al poste de la cama, aquí, dijo James, y luego, tú me atas la otra muñeca, así quedará más seguro, creo. Cordelia se aclaró la garganta. Sí, eso parece lo más seguro. La mirada de él, bajo el pelo ondulado, se posó en ella. ¿Qué le pasaba a Cortana? Desde que luchamos contra Belial, no la sentía del todo bien en la mano. Explicó Cordelia, y era cierto. Creo que su sangre podía haberle afectado de alguna forma. Lo cual me lo dijo el propio Bailan del Herrero, aunque no puedo contártelo. Belial. James cogió la cuerda, se la enrolló con cuidado alrededor de la muñeca izquierda y la unió al poste de la cama. Tenía la cabeza agachada, Cordelia le vio los músculos de los brazos flexionarse y relajarse mientras realizaba los movimientos. Aunque ya habían pasado meses desde el verano, aún era visible la línea donde la piel era más morena y luego más blanca, bajo las mangas y el cuello de la camisa. Por eso quería que fueras tú la que estuviera conmigo en la habitación. Su voz era baja, casi ronca. Los otros saben que Belial es un príncipe del infierno, pero solo tú y yo lo hemos visto. Solo nosotros sabemos lo que es enfrentarse a él. Una vez acabado el nudo, se reclinó contra los almohadones. La negrura del pelo resaltaba contra la blancura de la tela. Durante un momento, Cordelia volvió a ver el lugar maldito donde habían luchado por su vida, la arena que ardía hasta convertirse en cristal, los árboles desnudos como esqueletos, y Belial, con toda su belleza y carente de cualquier rescoldo de humanidad. ¿No crees que los otros estén dispuestos a detenerte si eso significa herirte?, dijo ella, pero crees que yo sí lo estaré. James esbozó un amago de sonrisa. Tengo fe en ti, Daisy. Y hay algo más que tengo que contarte. Cuadró la mandíbula, como si intentara calmarse para algo. Hoy he besado a Grace. La noche se abría ante James con todos los horrores posibles, sin embargo, en ese momento, todo su mundo parecía limitarse a Cordelia. Sabía que la estaba mirando y no era capaz de detenerse. No sabía qué era lo que había esperado, ella no lo amaba, él ya lo sabía, pero él había roto su acuerdo, su promesa de respetar su dignidad. En cierto modo, hubiera sido más fácil si ella lo amara, si él hubiera roto un acuerdo romántico. Él podría tirarse a sus pies, rogar y disculparse. Ella podría llorar y exigir desagravios. Pero se trataba de Daisy, nunca haría nada de eso. No dijo nada, simplemente había abierto un poco más los ojos. Vino aquí,
explicó él, finalmente, incapaz de soportar el silencio. Yo no la invité. Tienes que creerme, yo no haría eso. Llegó de repente, y estaba intranquila por los ataques y la besé. No sé por qué, añadió, porque no podía explicarle a Cordelia lo que no podía explicarse a sí mismo, pero no me inventaré excusas estúpidas. He visto que hay una grieta, dijo Cordelia con una voz baja y carente de expresión, en el metal de tu brazalete. La cuerda que tenía enrollada en la muñeca derecha ocultaba parcialmente el brazalete. James bajó la mirada y vio que Cordelia tenía razón, una fina grieta recorría el metal. Quizá haya golpeado la estantería, cuando ella se fue, confesó. Aún le dolía la mano del golpe. Puede que el metal se haya roto. Quizá, repitió ella con la misma voz baja. ¿Y por qué me estás contando esto ahora? Podrías haber esperado. Habérmelo contado mañana. Si vas a vigilarme toda la noche, deberías saber a quién estás vigilando. Respondió James. Te he decepcionado. Como amigo. Como marido. No quería empeorarlo ocultándote cosas. Ella le echó una larga mirada. Una mirada que lo analizaba. Si deseas irte, empezó él, pues. No voy a dejarte. Su voz era comedida. Pero es cierto que has roto nuestro acuerdo. Me gustaría obtener algo como resarcimiento. ¿Como si hubiera perdido al ajedrez? Ella nunca dejaba de sorprenderlo. James casi sonrió. Quizá prefieras pedirme lo que sea en otro momento, cuando no esté atado a la cama. Los servicios que puedo prestarte en este instante son bastante limitados. Cordelia se levantó y apoyó a Cortana contra la pared. El vestido rojo que llevaba era suelto y de una seda que le caía sobre sus curvas, con cintas de terciopelo negro en el bajo y las mangas. Su pelo era un tono más oscuro que la seda, y sus ojos, del mismo color que el terciopelo, se clavaron en los de él cuando ella se subió a la cama. Me basta para lo que ahora quiero, creo, contestó ella. Quiero que me beses. James sintió que la sangre se le aceleraba en las venas. ¿Qué? Ella estaba de rodillas, ante él, sus ojos estaban al mismo nivel que los de él. El vestido se abría a su alrededor como si fuera un nenúfar, saliendo de entre las hojas. El escote se le bajaba, y el reborde de un encaje blanco le cosquillaba suave contra la piel morena. Su mirada le recordó a James la expresión que había tenido la noche que había bailado en el ruedo infierno. Una determinación cercana a la pasión. ¿Algún día volverás con Grace, que sabe cuál es nuestra situación real? Dijo. Pero yo me casaré con algún otro hombre, y él sabrá que estuve casada contigo. Esperará que sepa cómo besar y hacer otras cosas. No espero un curso completo, pero creo que sería razonable por mi parte pedirte que me enseñes cómo se besa. James recordó a Cordelia bailar, toda fuego. Recordó el momento después de eso, en la sala de los susurros. Podría decirle que poca enseñanza necesitaba de él, sabía bien cómo besar. Pero su mente estaba consumida en el pensamiento de ese hombre, algún hombre con el que ella se casaría en el futuro, que la besaría y esperaría cosas de ella. James ya lo odiaba. Se sentía mareado, por la rabia hacia alguien que no conocía y por lo cerca que ella estaba. Ponte encima de mí, dijo, y su propia voz le sonó irreconocible. Fue el turno de ella de sorprenderse. ¿Qué? Estoy atado a la cama, señaló. No puedo levantarme y besarte, así que tendré que quedarme aquí sentado y besarte. Lo que significa que te necesito, extendió el brazo que tenía libre, sin perder nunca su mirada, más cerca. Ella sintió. Se había puesto roja, pero seguía mirándolo, seria y con los ojos muy abiertos, mientras se movía por la cama hacia él y finalmente reptaba, un poco insegura, hasta subirse a él. Sentía la sangre caliente y acelerada mientras colocaba las rodillas a cada lado de las caderas de él. Tenían la cara pegada,
James podía ver la línea oscura de cada pestaña, el movimiento de su labio inferior al mordisqueárselo nerviosa. Dime otra vez lo que quieres que haga, pidió él. La suave columna de la garganta de ella se movió cuando tragó saliva. Muéstrame cómo se besa, dijo. ¿Cómo se besa de verdad? La rodeó con el brazo que tenía libre y dobló las rodillas hasta que la espalda de ella estuvo apoyada contra sus piernas. El vestido hacía frufru y se le pegaba a cada movimiento, marcándole las curvas. Él podía oler su perfume, jazmín ahumado. Deslizó la mano en el interior de su pelo denso y brillante, y le cubrió la nuca con la mano. Ella suspiró y se acercó más a él, su proximidad le provocó una corriente de deseo por todo el cuerpo. Sus labios tenían forma de corazón, pensó James, la hendidura en el de arriba, el círculo formado por el de abajo. Ya no se los mordía, solo lo miraba, con los ojos llenos de la misma expresión desafiante con que había encarado su baile en el Ruelle Infierno. Él se dio cuenta de que no había ningún motivo para tratarla como si estuviera asustada, era Daisy. Nunca estaba asustada. Ponme las manos en los hombros, indicó él, y cuando ella se inclinó hacia adelante para hacerlo, él la besó. Ella se agarró a él con más fuerza inmediatamente, exhaló contra su boca, sorprendida. Él respiró el aliento de ella, y le separó los labios con la lengua, hasta que la boca de ella estuvo ansiosa y abierta bajo la de él. Jugueteó en la comisura de los labios con pequeños besos suaves, le chupó y le mordisqueó el labio inferior, y ella fue agarrándole los hombros con más fuerza. Cordelia estaba temblando, pero había sido ella la que le había pedido que le enseñara a besar y él pretendía desempeñar dicha labor de forma exhaustiva. Con la mano que tenía libre, le acarició el pelo y le fue quitando los últimos pasadores que le quedaban, entrelazando los dedos con los mechones que soltaba. Le cubrió el cuello con ambas manos, acariciándole los rizos de la nuca con los dedos. Su lengua jugó con la de ella, y le enseñó cómo devolver el beso, cómo ese intercambio podía ser un duelo de lenguas y labios, de aliento y placer. Cuando ella le chupó el labio inferior, él se tensó contra ella, e intensificó el beso sin piedad, mientras le cogía con fuerza la espalda del vestido, estrujando la tela entre los dedos. ¡Ay, Dios! La seda apenas servía de barrera, él podía sentir perfectamente todo el cuerpo de ella sobre la longitud del suyo, sus formas, los pechos, la cintura, las caderas. Se estaba ahogando en ese beso, nunca se hartaría de besarla. La suavidad de su boca, los sonidos de placer que dejaba escapar entre beso y beso, cómo se movía pegándose contra él, sus caderas bamboleándose contra las suyas. James dejó escapar un suspiro entrecortado. Le dolía el brazo, no había dejado de tirar de la cuerda que lo retenía, y su cuerpo ya iba por libre, con sus propias necesidades y deseos. Cordelia gimió y se arqueó contra él, haciendo que la sangre se le incendiara dentro de las venas, la necesidad de tocarla era cegadora, abrasadora, le dolía la urgencia de hacer más, de tener más de ella. Probablemente, ella no tuviera ni idea de lo que le estaba provocando, ni él mismo lo sabía muy bien, pero si seguía moviéndose así. Era su mujer, y era adorable e increíblemente deseable. Nunca había deseado tanto a nadie. Casi fuera de sí, le fue besando la barbilla, luego el cuello. Pudo notar los latidos de su pulso, inhalar el aroma de su pelo, jazmín y agua de rosas. Siguió descendiendo con los labios, los dientes le rozaron la clavícula y le besó la base del cuello. Ella se apartó de repente, y se bajó precipitadamente de él, con las mejillas encendidas y el pelo cayéndole libremente por la espalda. «Ha sido muy instructivo», le dijo con una voz calmada que contrastaba con su cara roja y su vestido arrugado. «Gracias, James». Él dio un impaciente golpe de cabeza contra el cabecero. Seguía mareado y la sangre le hervía. Le dolía el cuerpo de deseo insatisfecho. «Daisy. ¿Deberías dormir?»,
Ella ya había cogido a Cortana y se estaba sentando en la silla junto a la cama. De hecho, tienes que hacerlo, si no, no podremos saber qué pasa. Él trató de normalizar su respiración. Por todos los diablos. Si ella fuera cualquier otra persona, creería que le había hecho eso como venganza, le dolía el cuerpo de desearla. Pero ella estaba tranquilamente sentada en la silla, con la espada atravesada en el regazo. Solo el ligero desorden de su pelo y las marcas rojas de la garganta, que le había hecho con los labios, mostraban que había pasado algo. Oh, dijo ella, como si acabara de recordar que no había comprado algo. ¿Necesitas que te ate también la otra muñeca? No, consiguió decir James. No iba a ponerse a explicarle por qué volver a experimentar su proximidad sería una mala idea. Así está, bien. ¿Quieres que te lea en voz alta? Preguntó ella mientras cogía una novela de la mesilla de noche. Él asintió ligeramente. Necesitaba desesperadamente alguna distracción. ¿Qué es? Dickens, contestó ella remilgada, luego abrió el volumen y empezó a leer. Thomas se iba abotonando el abrigo mientras cruzaba la cocina, ya estaba a oscuras, pues era medianoche y el lugar estaba felizmente libre de actividad doméstica. Se escabulló de la salita sin que los demás se dieran cuenta, absortos como estaban en la charla y los juegos de cartas. Ni tan siquiera Christopher, que estaba de guardia en la puerta, se había enterado de que Thomas había cogido el traje de combate y las boleadoras, y se había escabullido por el pasillo. Orgulloso de sí mismo, le quitó el pestillo silenciosamente a la puerta del jardín y la abrió. Ya estaba fuera, en medio de la helada oscuridad cuando una luz titiló ante él. La punta recién encendida de una cerilla iluminó un par de ojos azules. Cierra la puerta, dijo Anna. Thomas obedeció mientras se maldecía mentalmente. Hubiera jurado que hacía 10 minutos Anna estaba dormida en una silla. ¿Cómo lo has sabido? ¿Que ibas a escabullirte? Encendió el cigarrillo y tiró la cerilla. La verdad, Thomas, llevo tanto tiempo aquí esperándote que ya temía que se pasara de moda el chaleco. Solo he salido a tomar el aire. Vaya mentira, repuso ella mientras exhalaba humo blanco al aire helado. Se te veía en la cara. Ibas a salir a patrullar solo otra vez. Primo, no seas estúpido. Tengo que hacer lo que pueda, y soy más útil ahí fuera que en la salita. Argumentó Thomas. James no nos necesita a los 5 para asegurarnos de que no salga. Thomas, mírame, pidió ella, y él lo hizo. Anna tenía la mirada en calma. Su prima Anna, él la recordaba con enaguas y vestidos, el pelo largo y peinado en trenzas. Y en su mirada, siempre un aire de incomodidad, de tristeza. Recordaba también cuando había salido del capullo, hecha una mariposa, convertida en la que era en el presente, una visión de brillantes gemelos y cuellos almidonados. Vivía su vida con tanta valentía, con tal ausencia de remordimientos, que a veces, el solo hecho de contemplarla le causaba un pinchazo de dolor. Ella le puso una mano enguantada en la mejilla. Somos especiales, diferentes, somos gente única. Eso significa que debemos ser valientes y estar orgullosos, pero también tener cuidado. No dejes que tu deseo de demostrar cosas te vuelva estúpido. Si tienes que patrullar, ve al instituto y pide que te pongan un compañero. Si me entero de que estás solo por ahí, me voy a enfadar mucho. De acuerdo. Thomas besó la palma enguantada de la mano de Anna y se la apartó amablemente de la cara. Ella lo miró con gesto preocupado mientras el joven se perdía de vista por la parte trasera del jardín. Por supuesto que no tenía ninguna intención de buscar un compañero de patrulla. No le gustaba engañar a Anna, pero esta locura con James tenía que acabar. Era una de las personas más amables, valientes y buenas que había conocido nunca, y que dudar así de sí mismo resultaba doloroso, porque si alguien como James dudaba de sí, ¿qué podían esperar los que eran como Thomas, que siempre desconfiaban tanto de sí mismos?
Estaba decidido a acabar con ello, pensó, mientras entraba en Curzon Street, que se veía desierta bajo la luz de la luna. Encontraría al asesino verdadero, aunque fuera la última cosa que hiciera. Tras haber remontado el peor punto de mi enfermedad, empecé a notar que mientras todas sus demás características cambiaban, este rasgo definitorio no lo hacía. Cualquiera que se me acercara, se convertía en Joe. Abría los ojos en medio de la noche, y sentado en la gran silla junto a la cama estaba Joe. Abría los ojos por la mañana, y sentado en el banco de la ventana, fumando su pipa ante la ventana abierta, seguía viendo a Joe. Pedía una bebida refrescante, y la mano cariñosa que me la daba era la de Joe. Me hundía en la almohada después de beber, y la cara que me miraba con esperanza y ternura era la cara de Joe. James no sabía cuánto tiempo llevaba leyéndole Cordelia, había mantenido los ojos cerrados, con el brazo que tenía libre cruzado sobre la cara, deseoso de dormir. Pero el sueño no había llegado. Parecía algo imposible de alcanzar. No podía dejar de pensar en Cordelia, aunque estuviera a su lado. En la sensación de tenerla encima, su fuerte pelo entre sus manos, su cuerpo contra el de él. Y no solo en eso, los recuerdos de cada minuto pasado en su compañía se le aparecían como destellos de luz que iluminaban la oscuridad. Tras sus ojos, las noches que habían pasado jugando, cada vez que se habían reído, o intercambiado miradas de complicidad, o se habían contado secretos. Sentía como si el brazalete le pesara 2 toneladas. Pero amas a Grace, dijo una vocecita en su cabeza. Y lo sabes. Rechazó este pensamiento. Era como presionar un moratón, o un hueso roto. Había besado a Grace, pero el recuerdo se había desdibujado, como si fuera un pergamino viejo. La sombra de un sueño. Le latían las sienes, como si algo estuviera presionándoselas. La voz de su cabeza quería hacerle pensar en Grace, pero él intentaba empujarla para que se fuera. Pensaba en Daisy. La había echado de menos mientras estuvo fuera. Al despertarse esa mañana, ella había sido la primera persona en la que había pensado, en contarle sus problemas para compartirlos y que intentaran solucionarlos entre los dos. Eso era más que amistad, y además, la amistad no te hacía desear agarrar a una persona en cuanto la veías y comértela a besos. Pero él se debía a Grace. Llevaba muchos años haciéndole promesas. No podía recordar exactamente cuáles, pero la certeza era como una barra de hierro que le atravesara el corazón. Se las había hecho porque la amaba. La lealtad lo ataba a ella. La muñeca le dolía donde la cuerda se cruzaba con el brazalete, mandándole un dolor frío por todo el brazo. Siempre has amado a Grace, insistió la voz. No puedes abandonar ese amor. No es un juguete que puedes dejar a un lado. Nunca has amado a nadie más. Hubo un murmullo suave en su cabeza. Era Daisy leyéndole a Dickens. Últimamente, pasaba con frecuencia. Hubo un tiempo, largo y difícil, en que me mantenía apartado del recuerdo de lo que había despreciado por ser demasiado ignorante de su valía. Pero, puesto que mi deber no había sido incompatible con la admisión de aquel recuerdo, le había dado un lugar en mi corazón. Entonces le vino un recuerdo real, fuerte y oscuro como el té, de otra habitación, de un tiempo en el que había dado vueltas y más vueltas en la cama, y Daisy le había estado leyendo en voz alta. El recuerdo fue como una ola, creció, rompió bajo él y desapareció. Intentó alcanzarlo, pero se había evaporado en la oscuridad, exhausto, ya no pudo seguir luchando contra la fuerza de su propia mente. La voz que insistía en hablarle en la cabeza volvió como un torrente. Había visto a Grace ese día, y no había sido capaz de refrenarse, la había besado. Claro que la amaba. Era una seguridad que se sentía como el cierre de la puerta de una celda. ¿James? Cordelia había detenido la lectura, sonaba preocupada. ¿Estás bien? ¿Nada de pesadillas? La noche era como un cañón, negra y sin fondo,
A James le dolían cosas que no era capaz de nombrar o definir. Aún no. Nada de pesadillas. Londres, Golden Square. El asesino era capaz de moverse con tanta agilidad que los mundanos no lo veían, era una sombra que pasaba por las calles en un visto y no visto, ya no tendría que esconderse, o dejar sus ropas manchadas de sangre en edificios abandonados, aunque le divertía muchísimo que los cazadores de sombras hubieran puesto vigilancia en la fábrica abandonada de Limehouse, como si esperaran su vuelta. Pasó entre la gente cual sombra de una nube pasajera. A veces se detenía, para mirar alrededor y sonreír, para situarse. Esa madrugada habría sangre, pero ¿la de quién? Una patrulla de cazadores de sombras pasó a su lado en dirección a Brewer Street. Sonrió con ferocidad, qué divertido sería separar a uno del resto y acabar con él, dejarlo muerto sobre su propia sangre antes de que los demás se dieran cuenta. Cuando ya estaba cogiendo su cuchillo, pasó otro cazador de sombras, uno joven, alto, de pelo castaño. Este iba solo, vigilante. No era parte de una patrulla. Iba andando por Golden Square, firme, alerta. Una voz susurró algo en la mente del asesino, un nombre. Thomas Lightwood.